Decadente B. Plataforma que te da una ventana al mundo real. Decadente B. Una plataforma para la decadencia. Decadente B. Liberando mentes. Decadente B. Música, cultura, arte y sociedad. Decadente B. Transmitiendo datos. Año 2049. Sujeto, ojo de perro. Preparando el salto cuántico. Comienza el viaje. Cotorreando el apocalipsis. OVNIs, conspiraciones, historia, ciencia, sociedad. El planeta en su estado actual. Con una transmisión directamente hacia el futuro. Cotorreando el apocalipsis. A las multitudes levantan. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Yo soy Ojo de Perro. Están en Cotorreando el Apocalipsis, el único programa transmitido directamente hacia el futuro hasta el año del 2049. Viajaremos como siempre en el tiempo a través de diversas historias. En esta ocasión, transmitiendo obviamente desde la Ciudad de México, para todo ese mundo virtual, para ese mundo libertario que gusta de escuchar cuestionamientos e ideas diferentes. Vamos a tocar un tema muy importante el día de hoy, ya que le abarca a toda la civilización humana hoy en día, no solamente a este país en donde nos encontramos hoy en día, la revolución. La revolución es una forma de manifestaciones humanas que han estado a lo largo de todo este tiempo. La revolución nunca se ha parado realmente. La revolución viene desde la creación de las primeras herramientas humanas y donde esa evolución comenzó a tomar una parte determinante en la posición que hoy en día vive el ser humano. Aquí en México hemos tenido una historia muy particular en estas partes de revoluciones, al estar en un país que ha sido sometido a lo largo de mucho tiempo por diversos poderes de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de esa revolución que es necesaria hoy en día, que sigue presente y latente en todas partes del mundo, pero que cada uno de los países y cada uno de los entornos en donde se desarrollan cada uno de estos movimientos son distintos. Los mecanismos son diversos, porque el poder y esos grandes tiranos que han oprimido al ser humano a lo largo de tanto tiempo, llevan una agenda muy clara y llevan un poder muy preciso, con órdenes y con formatos que ellos ya tienen bien definidos. El ser humano ha sido víctima y presa de estos grandes poderes que a lo largo del tiempo han sucumbido a la civilización humana en distintos sectores con sus distintas formas. Aquí en México, a partir de esa llegada de unas cuantas personitas que venían buscando ese tesoro negro que tenemos aquí en México llamado petróleo, comenzó una invasión económica, política, social, cultural, que hoy en día seguimos padeciendo. Necesitamos abrir nuevamente nuestros ojos, regresar en esos viajes cuánticos que aquí les hablamos y entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para poder entender nuestra historia y modificarla día con día. Hagamos una revolución, como lo dicen los muertos de Cristo. Quemaremos los conventos,
Recientemente en México se celebró el bicentenario de la Revolución Mexicana. Esta revolución, que fue a principios del siglo pasado, porque hoy en día estamos en el siglo XXI, tuvo varias connotaciones y varios mensajes que le podían dejar señales a los humanos mexicanos para poder trascender dentro de su evolución. Hubo definitivamente procesos globales que influyeron dentro de este movimiento que se gestó en este país. La creación de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913, la Primera Guerra Mundial, y de hecho la posición de México, que jugó incluso en la Segunda Guerra Mundial, derivado de todo este aposicionamiento que tuvieron estas grandes corporaciones petroleras que llegaron a nuestro país y que llegaron con una hambre finalmente de posesión hacia la riqueza nacional, sin tomar ninguna cuestión ética o humana, incluso hacia lo que eran los pobladores de este país, por medio de engaños y por medio de falsas interpretaciones de sus propias leyes que generaron, despojaron a muchas personas de sus tierras para poder generar allí sus pozos petroleros. Se gestó en Tamaulipas, en Tabasco y en varias regiones aquí del país, en donde pues las vías férreas que tenemos hoy en día en nuestro país estaban hechas básicamente para alimentar de recursos a esa nación norteamericana, ingleses y también incluso otras naciones que llegaron aquí a nuestro país para poder lucrar con este tesoro negro que poseemos en esta nación. Estas industrias petroleras como Standard Oil, posteriormente que se convirtió en Exxon, y en particular ella, suministró, por ejemplo, el combustible que requerían los cazas nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por medio de los combustibles que generaron dentro de los pozos petroleros aquí en México. Entonces, realmente la Revolución Mexicana tuvo una intervención realmente extranjera muy fuerte, tuvo también jaloneos y tuvo también grandes luchas por poder dentro de los mismos nacionales que buscaban de una u otra forma apoderarse del gobierno y de la forma en la que se tenía que conducir este país. Llegaron al punto en donde incluso a niveles de todas partes económicos, como les decía, de petróleo, a nivel de bancos, a nivel incluso hasta de cultura. Por ejemplo, aquí la tradición de los campesinos mexicanos era beber el pulque, la clásica bebida tradicional por mucho aquí en México. Estas industrias petroleras, cuando llegaban a instalar sus industrias y sus pozos, en primer lugar le daban supuesto trabajo a estos obreros mexicanos a cambio de obviamente un sueldo mísero, y a cambio pues les ponían tiendas de raya para que pudieran gastarse, en este caso, el dinero que ganaran derivado de su trabajo en las mismas tiendas que pertenecían a aquellos caciques que gobernaban. Entonces, en realidad era un juego nada más de estar retroalimentando todo ese dinero que se generaba por este tipo de empresas, en donde incluso llegaron las primeras cerveceras, por ejemplo, aquí a México, y comenzaron a increpar incluso sobre hasta falsos mitos, por ejemplo, sobre lo que era el pulque, que si se fermentaba incluso con mierda y cosas así, ¿no? Entonces, a todos los niveles llegaron estos personajes extranjeros otra vez para poder posicionarse en lugares privilegiados dentro del poder, dentro de las corporaciones, pero sobre todo también dentro de los vínculos sociales que implicaban a todos estos campesinos y obreros que requerían finalmente de un patrón para poder seguir saliendo adelante. Los campesinos llegaron a no encontrar una forma para poder seguir trascendiendo con sus tradiciones y sus formas de llevar a cabo su labor de la tierra y de sus frutos, para modificarlos y convertirse otra vez en esclavos obreros o en esclavos incluso campesinos, porque finalmente la siembra del maíz y todo esto comenzó poco a poco a deteriorarse. Los obreros y los patrones todo el tiempo van a tener un conflicto, y a lo largo de muchos años y de muchas épocas la esclavitud se ha modificado y solamente se ha transformado en pequeñas sutilezas, hoy en día llamadas proletariados, hoy en día llamados obreros. Es necesario que comencemos otra vez a rectificar el camino, a regresar a nuestros orígenes, a entender la parte de la historia para poder crear esa revolución y obtener mayores libertades a niveles de pensamiento, pero sobre todo a niveles de acción.
Nosotros estamos aquí en México y necesitamos tener un país más vivo y no tan sometido como lo ha sido hasta el día de hoy. Tenemos que continuar con un sendero diferente y es por ello que tenemos que buscar medios alternos para poder encontrar una salida y una ruta más efectiva hacia una evolución más productiva y humana. Vamos a continuar con esta otra canción porque vamos a regresar a platicar un poco más acerca de esos poderes factos que están hoy en día gobernando no solo a México, sino al mundo entero. Están encotorreando el apocalipsis. Bien, hace muchos años, cuando yo llegué a México, yo era un chamaco, entré a trabajar aquí en una empresa como obrero, una empresa que está ahí en Lago Alberto y Mariano Escobedo, no digo el nombre para no hacerle publicidad, pero muchos la conocen. Yo era un chamaco y era obrero, venía del campo sonorense y le entré de obrero ahí. Pero es curioso, fíjense, el obrero no se da cuenta que es explotado, el campesino, por supuesto, tampoco. Precisamente Bertolt Brecht tiene un escrito que dice, historia de un obrero que lee. Cuando yo entré a estudiar por las noches y comencé a leer, me di cuenta que era explotado y dije, no, yo no voy a ser más explotado. Levante la mano el que conozca un patrón bueno, por favor. Levante la mano el que conozca un patrón bueno. ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Aunque muchos dicen que el patrón es bueno en el fondo. No, sí es bueno en el fondo, pero de la tierra o del mar. Depende de dónde esté cada quien. Así las cosas. Fíjense qué curioso, muchachos. Yo era un chamaco, pero claro, venía de cortar leña, de jinetear caballos, de trabajar con el arado en Sonora. Tenía yo 18 años, Amalaya. Y había un capataz, como en todas las fábricas, que insultaba a todos los obreros. Y ese día me tocó a mí, me insultó. No, para acabar pronto me dijo pendejo. Nada más que al decírmelo me volteé y le di un recto a la quijada. Le pegué también que cayó al suelo, era flaco, alto él. No sé, hasta yo me espanté, dije, qué duro estoy pegando ahora. Todos los obreros se quedaron espantados, dijeron, ¿cómo? ¿Cómo se atrevió? Pues me atreví. Y ¿saben qué, muchachos? Les voy a recomendar una cosa. Nunca se dejen pisotear por nadie. Nunca se dejen insultar por ningún idiota. Perdí el trabajo, pero conservé mi dignidad. Y eso es más importante que un trabajo. Así, yo después que ya empecé a estudiar y a hacer canciones, hice esta. A ver qué les parece. Precisamente dedicada a los patrones. Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo. Tú haces como que me quieres, yo te mando pal. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese, joven? No podemos ser amigos, patrón, ni tampoco hacer las paces. Este no es un bailecito, es una lucha de clases. ¿Oyeron bien? Es una lucha de clases. Óyelo, mi negro, el patrón te está robando. Óyelo, mi negra, el patrón te está explotando. Míralo, compa, y el patrón te está matando. Ayúdenme con el coro, venga. Eo, 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 ja, ja, duro. Eo, 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 ja. Yo no soy un ser humano dentro de la instalación. Para ti soy solo un mueble, si acaso una refacción, que no tiene sentimientos, corazón ni aspiraciones, que piensa por accidente y carece de emociones. Óyelo, mi obrero, el patrón te está robando. Óyelo, mi empleado, el patrón te está explotando. Mira, campesino, el patrón te está matando. Venga, eo, 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 ja, ja, duro, eo, 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 ja. ¿Quieres curar tus pecados en tiempos de Navidad, arrojándonos migajas de aguinaldo caridad? Pero no subes los sueldos y te robas la utilidad que nos toca por derecho. Ahí demuestras tu maldad. Mírelo, señor, el patrón la está explotando. Mírelo, señor, el patrón lo está explotando. Míralo, niñito, el patrón te está matando. Venga, eo, 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 ja, ja, duro, eo, 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 ja. Que lo sepan bien tus hijos, patrón, que la ropa que se ponen y toda su buena crianza la producen mis pulmones, ¿o no? Y mis hijos sobreviven, desnutridos y amargados, son carnita de hospitales
con sus vientres pronunciados. Pero ya estoy decidiendo dejar de ser explotado. Ese día, patroncito, vas a amanecer. No, ahorcado. Es que lo otro le daría mucho gusto, ¿eh? Y ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal. ¡Ay, qué horror! Óyelo, mi negro, el patrón te está robando mexicanitas y colombianos, panameñitas, venezolanos, uruguayitas y brasileiros, con los argentinos y los peruanos. Óyelo, tojito, de sur a norte, óyelo, tojito, de norte a sur. Míralo, mi negro, el patrón te estaba robando. Causa y efecto. Estamos en Cotorreando el Apocalipsis, yo soy Ojo de Perro. Hablaremos acerca de estas causas que llegan a generar las revoluciones a lo largo del tiempo. Aquí en México, como platicábamos en el segmento anterior, hubo gran influencia pues, de naciones extranjeras, de intereses económicos, de intereses políticos, que generaron al menos en este país una revolución que transformó el cauce y el ritmo que llevaba esta nación. A nivel global podemos entender las causas de una forma más completa. Entendamos que el poder que nos gobierna hoy en día a nivel global es un poder que se ha gestado a lo largo de más de 2000 años. Tenemos un cambio en el tiempo a partir de la llegada de este personaje que modificó incluso la historia del ser humano, donde se modifica de antes y después del surgimiento de este personaje llamado Jesús. Y a partir de esta institucionalización de esta imagen y de esta figura, comenzó una hegemonía de poder con un binomio muy poderoso, una religión y un Estado que comenzó desde esa época a comenzar a mover sus piezas, a entrelazar todas esas líneas de producción que necesitaba para su imperio. Son más de 2000 años que han estado estas personas en un proyecto constante de manipulación y dominación hacia lo que es la civilización humana. Esta causa nos ha llevado a depender de muchos sentidos hoy en día, a través de la economía, a través de los recursos. Los recursos no es igual que la economía. Existen los recursos para dotar de escuelas, hospitales, bibliotecas y de todas esas estructuras que requerimos los seres humanos para poder trascender. Los recursos los tenemos. Nos han vendido a lo largo de todos estos años que en realidad esos recursos no existen y los han transformado en un sistema monetario y de intercambio comercial, que hoy en día se le llama, para poder someter a todas aquellas naciones que no están a favor de este sistema impuesto a lo largo de muchísimos años. Han pasado muchos años y realmente la civilización humana ha perdido de vista esas causas que los ha llevado a encontrarse en la situación que tenemos el día de hoy. El sistema monetario que prevalece hoy en día es un sistema perverso que determina qué países son los que se van a la quiebra, que determina qué países se van a la guerra, que determina qué países están en las vías de su desarrollo que ellos están buscando. Es necesario ser imperativos en el sentido de entender que hay un solo enemigo, que hay un solo poder que está realmente posicionando al ser humano y confrontándolo contra él mismo. Hay que entender que este poder que maneja los medios, la economía y los recursos no le interesa ninguna vida humana, no le interesa el bienestar de ninguna familia, les interesa lo que les ha interesado a lo largo de todo este tiempo y es quedarse absolutamente con todo. Entendamos que nuestro país, como cada uno de los países que están alrededor del mundo, son solamente escenarios. Son pequeñas gerencias de una gran corporación que se ha gestado a lo largo de todo este tiempo y que es un poder muy grande. Es un poder que ha puesto y quitado presidentes, es un poder que ha invadido países, es un poder que ha determinado
qué países son los que van a trascender y cuáles son los que no. Debemos entender esta causa y entender que podemos cambiar las cosas al momento en que entendamos de dónde viene este origen. No lo podemos hacer si no nos adentramos a la información. Tenemos hoy una gran máquina llamada Internet, que hoy en día a mí me encanta llamarle la caja de Pandora, porque es hoy en día la biblioteca de Alejandría de nuestra época. Es la posibilidad de poder trascender más allá a través de la información, de la conexión de ideas, de la conexión de pensamientos, de posibilidades. El problema es de que esta cajita la han utilizado de igual forma, este poder, para manejarlo como un medio adicional de entretenimiento y de sometimiento. Hay que adentrarnos un poco más a la historia e informarnos, aprovechar estos mecanismos tecnológicos que contamos hoy en día, porque el tiempo se acorta, la situación se hace cada vez más compleja y nuestra vida, como la de nuestros alrededores, está cada vez más en riesgo. Debemos de tomar medidas drásticas e informarnos. Quizá no tengamos la verdad universal, pero podemos cuestionarnos y comenzar a modificar las cosas. Hoy en día ya no podemos continuar con viejos preceptos y continuar dominados por muertos. Estamos vivos y los seres humanos estamos vivos hoy en día, pero nos gobiernan los muertos. Héroes, leyes generadas por ellos, personajes que nos han incitado a seguir modelos, pero están muertos. Nosotros estamos vivos y tenemos que demostrarlo. Hay que comenzar a levantarnos desde cada uno, desde nuestra trinchera, desde nuestras posibilidades, desde nuestras razones y convicciones, a comenzar a intentar modificar esta decadencia y este mundo que nos está llevando a una autodestrucción constante. Esto rompe los escaparates y esto es Calavera. Están en Cotorreo del Apocalipsis. Estamos en Cotorreando el Apocalipsis, estamos hablando hoy acerca de la revolución. El ser humano ha llegado a un punto del ocaso. El ser humano ha llegado a un punto en donde se encuentra con las herramientas y las señales necesarias para poder trascender y evolucionar hacia un orden y progreso distinto, más humano. Desafortunadamente, este poder que gobierna al ser humano desde hace miles de años ha tenido la certeza y el poder del conocimiento. A lo largo de 2000 años y de todos estos avances de conocimiento que ha tenido el ser humano, ha habido un solo poder que ha obtenido todo ese conocimiento
Grandes pensadores, grandes inventores, filósofos, hasta políticos, han tenido grandes ideas revolucionarias, ideas realmente de progreso, ideas fuertes realmente de cambio, de modificaciones hacia una evolución otra vez más humana. Desafortunadamente, este conocimiento ha estado en manos solamente de este pequeño grupo de personas que hoy en día gobierna el mundo entero. Este gobierno realmente global, que ha existido a lo largo de muchos años, ha administrado todo este conocimiento y le ha dado al ser humano esa pequeña muestra de lo que ha logrado el avance y el conocimiento de los seres humanos a lo largo del tiempo en sus microondas, en sus automóviles, en sus televisiones, hoy en día en sus dispositivos móviles. Pero por otro lado están enviando gente fuera del planeta, están creando armas, están invadiendo países, están generando fórmulas para poder determinar una mejor manera de llevar a cabo este sistema monetario con el que ellos basan, en este caso, su riqueza y poder. Es necesario hoy en día entender que podemos revolucionar este pensamiento, podemos revolucionar hoy en día realmente la sociedad humana que vive en el mundo hoy en día a través de la información. Esta pequeña cajita llamada Internet es el medio en el cual el ser humano tiene su salvación, por medio de la información, de la conexión entre uno y otro, para que puedan intercambiar ideas, pensamientos, formas, pero sobre todo acciones. Hemos encontrado a lo largo de los años, desde que esta tecnología apareció de la comunicación de los seres humanos por medio del Internet, con diversos movimientos sociales que han realmente transformado países, como lo vimos en Egipto, en Turquía, en España e incluso hasta el mismo Estados Unidos. Realmente la información está en el aire. Las posibilidades para que toda la gente pueda nutrirse de conocimientos, de sabiduría, están allí en la red. Desafortunadamente la gente se mete únicamente pues a ver pornografía, a ver el video chusco, los videos virales, y no se informa. Deja detrás toda esa información que es muy importante, muy valiosa para la trascendencia personal, familiar, del entorno y sobre todo como sociedad, como humanidad. Nos perdemos simplemente en esas cosas vanas, en esas cosas sencillas que nos llenan de entretenimiento, que nos llenan de ilusiones. Pero estas ilusiones son falsas, están creadas por falsas instituciones que han sido generadas por estos propios seres humanos, pero que sustentan a este poder. Es momento de comenzar a cambiar las cosas. Hay muchas formas de poder informarse sobre lo que ocurre a nivel global, pero sobre todo incluso lo que ocurre, recuerden, en la historia. Los viajes en el tiempo, recuerden que son reales, sobre todo hacia el pasado, y podemos deshebrar cualquier fragmento de la historia si nos informamos. Si conocemos, recuerden, nuestra historia, vamos a evitar esa condena de repetirla nuevamente, para continuar con guerras, con muerte, con hambre, con desigualdad. Es momento de generarnos a lo mejor una situación un poquito más agradable, con mayor posibilidades de trascendencia. El ser humano no necesita de grandes cosas, necesita de educación, refugio, necesita de salud, y todo eso se le puede proveer. Desafortunadamente los administradores de estos recursos y de estos poderes no se los quieren brindar. Es momento de ya no pedirlos, hay que comenzar a exigir lo que le corresponde a cada uno de los seres humanos en este planeta Tierra, por medio de la información. Hagamos una transmisión uno con otro, hagamos una transmisión interna por medio de nuestras neuronas y modifiquemos las cosas, porque la revolución no para, la revolución es continua y sucederá con ustedes o sin ustedes. Hagamos esta transmisión. Esto es Joy Division y están en Cotorreando el Apocalipsis. Radio, live transmission.
Encontorreando el Apocalipsis, terminamos este programa. Lo desarrollamos en función de esa palabra tan discutida llamada revolución. Esperemos que hayamos abierto un poquito más ese cuestionamiento acerca de lo que es la causa y de qué forma el ser humano tiene todavía oportunidades para poder modificar un poquito el cauce al que se está yendo en este momento, que es completo hacia la autodestrucción. Es necesario seguir creando sueños, seguir creando ilusiones, pero sobre todo también generar acciones, informarnos, comunicarnos y trascender en una dinámica global y colectiva más armónica, que sea más humana, generarnos como ilusos utopistas, quizá, que soñemos con un mundo mejor, más equitativo, igual para todos, donde haya menos guerra, menos hambre, menos muerte. Podemos construirlo, simplemente no hay que dejar de soñar. Yo soy Ojo de Perro, están encontorreando el Apocalipsis y este programa lo quiero despedir hoy en día con las palabras no mías, sino de un personaje conocido por la historia mexicana y que desafortunadamente ha quedado un poquito opacado y al mismo tiempo también oculto, porque es uno de los grandes pensadores mexicanos y en verdad gestadores de lo que se le llamó la Revolución Mexicana. Esto se llama Los Utopistas y no olviden crecer como buenos seres humanos y seres revolucionarios. Rebeldía y legalidad son términos que andan a la greña. Queden pues la ley y el orden para los conservadores y los farsantes. Ilusos utopistas, esto es lo menos que se nos dice y este ha sido el grito de los conservadores de todos los tiempos contra los que tratan de poner el pie fuera del cerco que aprisiona al ganado humano. Ilusos utopistas nos gritan y cuando saben que en nuestras reivindicaciones se toma en cuenta la posesión de la tierra para entregársela al pueblo, los gritos son más agudos y los insultos más fuertes. Ladrones, asesinos, malvados, traidores, nos dicen. Y sin embargo es a los ilusos y a los utopistas de todos los tiempos a quienes debe su progreso la humanidad, lo que se llama civilización. ¿Qué es sino el resultado de los esfuerzos de los utopistas, los soñadores, los poetas, los ilusos? Los utopistas tan despreciados de las personas serias, tan perseguidos por el paternalismo de los gobiernos, ahorcados aquí, fusilados allá, quemados, atormentados, aprisionados, descuartizados en todas las épocas y en todos los países, han sido, no obstante, los propulsores de todo movimiento de avance, los videntes que han señalado a las masas ciegas derroteros luminosos que conducen a cimas gloriosas. Habría que renunciar a todo progreso. Sería mejor renunciar a toda esperanza de justicia y de grandeza de la humanidad si siquiera en el espacio de un siglo dejase de contar la familia humana entre sus miembros con algunos ilusos, utopistas y soñadores. Que recorran esas personas serias la lista de los hombres muertos que admiran. ¿Qué fueron sino soñadores? ¿Por qué se les admira sino porque fueron ilusos? ¿Qué es lo que rodea de gloria sino su carácter de utopista? De esa especie tan despreciada de seres humanos surgió Sócrates, despreciado por las personas serias y sensatas de su época y admirado por los mismos que entonces le habían abierto la boca para hacerle tragar ellos mismos la cicuta. ¿Cristo? Si hubieran vivido en aquella época los señores sensatos y serios de hoy, ellos habrían juzgado, sentenciado y aún clavado en el madero infamante al gran utopista, soñador e iluso. Utopía, ilusión, sueño, cuánta poesía, cuánto progreso, cuánta belleza, y sin embargo cuánto se os desprecia. En medio de la trivialidad ambiente, el utopista sueña con una humanidad más justa, más sana, más bella, más sabia, más feliz, y mientras exterioriza sus sueños, la envidia palidece, el puñal busca su espalda, el esbirro espía, el carcelero coge las llaves y el tirano firma la sentencia de muerte. De ese modo la humanidad ha mutilado en todos los tiempos a sus mejores miembros. Adelante, el insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que el utopista sueñe. Ricardo Flores Magón, 12 de noviembre de 1910.
multitudes levantarse, ve a los gobernantes arrollarse, ve al poder acomodar sus filas, veo generaciones sometidas con mentiras. Ve a las multitudes cuestionarse, veo a los guerreros levantarse, veo a los tiranos derrotados, veo algunas sotanas maquilar nuevos tormentos. Es un mal sueño, no puedo creerlo, cuando despertaremos debemos detenernos. Hemos creado un infierno que no pueden verlo. ¿Y quién está contento? Tiranos, sotanas, creadores de patrañas, son solo almas vanas que ya están condenadas. Vivimos en un infierno que se está expandiendo, debemos detenernos. Veo la enfermedad surcar los aires, veo miedo en los medios todo el tiempo, veo mentiras de eternas conquistas, veo la avaricia desmedida y colectiva. Veo la intolerancia en todas partes, veo los ríos de sangre desbordarse, veo las almas negras y vacías, veo a la gente ingenua creyendo en falsos mesías. Es un mal sueño, no puedo creerlo, cuando despertaremos debemos detenernos. Hemos creado un infierno que no pueden verlo. ¿Y quién está contento? Tiranos, sotanas, creadores de patrañas, son solo almas vanas que ya están condenadas. Vivimos en un infierno que se está expandiendo, debemos detenernos, debemos detenernos, debemos detenernos, debemos detenernos.